Sí, el elefante en la, el Ok, elefante en la habitación. ok, muy bien. Bueno, yo traté de hacer una mezcla, una conexión entre varios de los temas mencionados en el curso, pero también, digamos, ampliarlo a más mi área, que pues es desde la TCC. Y pues me parece la verdad, un tema súper, súper pertinente. Creo que hace falta muchísima más investigación y más acercamiento a cuando hablamos de la naturaleza del suicidio, ¿no? Y es un tema que pues tristemente está en alza en cuanto a datos demográficos, se ha visto específicamente aquí en México. Entonces pues voy a tratar de ser breve, pero de manejar contenido de valor. Antes de empezar, me gustaría hacer como unos disclaimers o unas aclaraciones. La primera es que la información que yo les traigo tiene obviamente un corte de terapia cognitivo-conductual, que pues es básicamente mi área de estudio. Entonces, quisiera como considerar eso de que probablemente a lo mejor hay información que no voy a tocar, pero es justamente porque pues es mi área de expertise. La otra parte es la formación continua en temas de salud mental y sobre todo en suicidio, que creo yo que es un tema que falta estudiar más. Al final de cuentas, nunca, digamos que nunca dejamos como de aprender. Entonces sí quisiera clarificar que estos términos y la información que traigo es la más actualizada que conseguí. Sin embargo, pues los invito a que la manejemos con apertura, pensando en que algunas cosas se pueden modificar. O sea, no está nada escrito en piedra. En la TCC también trabajamos mucho en constantemente estar visualizando si realmente lo que nosotros hacemos en cuanto a intervención con ansiedad, depresión, suicidio, etcétera, es lo más acertado. Entonces, sí, como darles el entendido de que siempre va a ser importante seguirse actualizando. Y pues la idea de tejer redes, creo que en Conecta es muy necesario hacer como este enlace con otros centros, con otros profesionistas de salud mental y, ¿por qué no? Pues también en su defecto, también capacitarnos nosotros o que venga personas especialistas también a dar, digamos, como ese acompañamiento, ese punto clave. Y pues ya para antes de comenzar, esta es una frase que me gusta mucho que me dicen mis asesores y maestros y es una variación de la frase. La frase original es aceptación antes que cambio y yo le puse acá comprensión antes que cambio, porque hablando de pacientes que están, digamos, en crisis suicida o que han tenido intentos de suicidio, creo que es muy importante primero sentarte bien a comprender la naturaleza de la situación antes de, pues, de pedirles o de hacer, digamos, como esto de, no, sabes que vamos a quitar la crisis, vamos a hacer que ya no te quieras morir, ¿no? Entonces, para mí es muy, muy valioso que primero nos enfoquemos mucho en comprender verdaderamente qué es lo que está pasando, qué es lo que ha llevado a la persona a ese punto, y ya después con mucha calma ya vemos intervenciones, vemos protocolos y vemos como lo demás. Entonces, bueno, un tema que tocó el curso que pasó Dani, todo el primer módulo, según yo, se trata del lenguaje. Yo quiero, digamos, hacer una expansión de lo que mencionó el curso, porque a nivel profesional es muy, muy importante el lenguaje que utilizamos, pues, cuando hablamos de suicidio. Socialmente es importante, comunitariamente sí, pero sobre todo cuando trabajamos entre colegas, entre profesionistas, es valioso tener, pues, una clasificación, digamos, común o un entendido común de lo que es cada una de las conductas. De tal manera es básicamente pues que estemos hablando el mismo idioma. Entonces, una vez ya identificado eso, podemos trabajar en conjunto para pues entender la problemática. Entonces aquí voy a hablar como de los principales como entendidos o términos que hay que tener en cuanto al tema. El primero, obviamente, pues suicidio, que es muerte ocasionada por una conducta lesiva con la intención de morir como resultado. Algo que pasa con el suicidio es que no tiene que ser autoinfligido. Normalmente lo es, pero por ejemplo, una persona que decidió ahorcarse, pues esa conducta sí es autoinfligida. Una persona que decidió aventarse al tráfico y una persona que iba en el coche que no alcanzó a frenar y que pues lo atropelló, eso ya digamos que se podría considerar que la persona en sí se aventó, pero también la muerte fue ocasionada por un tercero.
de todas maneras pues se considera suicidio, ¿no? Por eso no se pone así tal cual autoinfligido, porque puede haber casos en los que no sea así del todo, pero ese es el suicidio. Por su parte, el intento suicida pues es una conducta autoinfligida, potencialmente lesiva y con alguna intención de morir como resultado, pero que no resulta fatal, es decir, que no resulta en la muerte de la persona. Y por esta otra es la autolesión no suicida, que es una conducta intencional, autoinfligida, potencialmente dañina, con ninguna intención de morir. Aquí la clasificación ya nos va haciendo sentido porque empezamos como a preguntarnos, a ver, ¿cuándo es entonces que es intento suicida? ¿Y cuándo es una autolesión no suicida? A veces se pueden confundir. Entonces, lo que nos va a ayudar a diferenciar más que nada estas dos es la parte de la intención. La persona tenía la intención de morirse y ahorita vamos a ver cuáles son los puntos clave que nos pueden ayudar a diferenciar qué es un intento suicida y qué es una autolesión. Están así, no están ordenadas como por importancia, sino que todos son importantes para diferenciar estas partes, ¿no? Primeramente, el motivo. Las autolesiones tienen un motivo pues diferente a un intento suicida, que en el intento suicida pues es claro, ¿no? Quiero acabar con mi vida, quiero morir, quiero dejar de sufrir. En las autolesiones tiene que ver más como puede ser por un alivio emocional, puede ser porque las personas se quieran castigar a sí mismas, es algo que también solemos ver con las autolesiones, y entonces el motivo ya va variando, ¿no? Es diferente. El método utilizado igual, hay métodos diferentes entre el intento y la autolesión. El más común en autolesión pues es el cutting, aunque también puede haber quemaduras, golpes, rasguños, ¿no? Mientras que pues con un intento suicida puede ser empastillarse, puede ser un ahorcamiento, utilizar un arma de fuego, etc. El nivel de daño físico pues va también de la mano con el método. Entre más haya un método, digamos, más letal, más puede ser el nivel de daño físico, la cronicidad y la frecuencia. En este caso, las autolesiones suelen ser una conducta recurrente, suelen ser una conducta que puede incluso ser de larga data y son más frecuentes, a comparativa de un intento suicida que son, digamos, como hay más espaciados entre un intento y otro y no tienen la misma frecuencia, digamos. También los factores de riesgo, hay factores diferentes. En el caso, por ejemplo, de un intento, pues tiene que ver la falta de apoyo social, la desesperanza, y en el caso de las autolesiones, vendría siendo un poquito más un, como un problema en la gestión emocional, ¿no? Es de lo más central en las autolesiones es la cuestión de la gestión emocional. Y de hecho es un poquito curioso, pero las autolesiones por sí solas son también un factor de riesgo para un intento suicida. O sea, digamos que también para diferenciar una de otra es que la autolesión va involucrada también en un factor de riesgo que posteriormente puede abonar a un intento suicida. Y pues por último, el problema central, que en el caso de las autolesiones, como ya mencioné, es una cuestión de gestión emocional y con el suicidio, con el intento, ya es una cuestión más de que hay alguna depresión, alguna psicopatología, entre otras cosas. Entonces, se pueden dar cuenta que a pesar de que a lo mejor los nombres por sí solos nos dan una idea, es, digamos, complejo. O sea, hay muchos términos y hay muchas cuestiones que son importantes considerar. Ya después acá en la clasificación tenemos lo que es la ideación. La ideación es todo aquel contenido cognitivo, básicamente. Imágenes, creencias, ideas, pensamientos acerca de terminar con la propia vida. Y tenemos la ideación mórbida no suicida, que son los pensamientos acerca de la propia muerte. Se me fue una ahí, de la muerte, sin ninguna intención o contenido de quitarse la vida. Por eso puse la parte de activa y pasiva. Por ejemplo, ideación suicida es activamente yo pienso en a lo mejor tomar una dosis letal de algún medicamento para terminar con mi vida. Y en ideación mórbida es un poquito como qué pasaría si me ocurre un accidente de coche o qué pasaría si estoy a lo mejor en un siniestro, un accidente y muero, qué pasaría si mañana no
como no despierto, se piensa en la muerte sin la idea concreta de yo voy a provocarme la muerte. O es también como esta parte de pensar en desaparecer. Hay un comentario que quisiera leer. Ideas pasivas de muerte, sí, sí, Alonso, le dice ideación mórbida no suicida o ideas pasivas de muerte, también. La parte pasiva es, en pacientes, yo he notado que se escucha mucho así como, pues es que me he cuestionado el desaparecer. Ajá, porque también incluso, pues muchos pacientes pueden tener ideas como muy morales al respecto de la muerte. Entonces, digamos que eso mismo es hasta un factor, incluso hasta protector, porque dicen, ay, pues es que es más bien como la idea de desaparecer, incluso la palabra de morirse no la tocan. Entonces es una ideación diferente que la persona piense eso, a que la persona esté pensando de que yo pienso en ahorcarme, yo pienso en hacer X cosa, pues para terminar con mi vida. Esa es la mayor diferencia. Y por último tenemos la intención suicida. Esta es una que es un poquito menos común, no la he visto tanto como lo es la ideación. La intención es básicamente la evidencia de que la persona pues quiere morir, piensa en matarse y está consciente de las consecuencias que pues esto puede tener. El tema con la intención es que ahí va involucrado también el ojo clínico y tomar factores diferentes. No es nada más que la persona te diga, o sea, puede determinarse incluso aunque la persona no te lo diga como súper puntualmente o aunque no haya conductas suicidas directas que me digan, ah, esta persona tiene la intención. Ahí va a importar también como la formulación del caso y sondear, digamos, cuánta es la intención suicida. Ahora, para esta siguiente parte necesito una voluntaria o un voluntario que quiera participar. A ver, yo me animo. Ah, bueno, también Ok, súper, levanto la Oscar. mano. Vale. ¿Me apoyas a leer el siguiente caso? Ok, dice, ¿es un intento suicida o no? Después de una pelea muy fuerte con su pareja, Priya sentía que quería morir. Tomó un cuchillo e hizo una herida superficial en su brazo. Junto antes de perforar la piel, cambió de opinión y se detuvo. Pues, ¿respondo? Sí, dime, ¿tú qué piensas? Según el curso, porque pues justo lo estaba haciendo ahorita, pues es un intento suicida, pero como lo pensó, es un intento suicida abortado, ¿no? Ujú. Ujú. Gracias, Oscar. Sí, justamente el intento suicida, digamos que también a lo mejor pueden ver una clasificación cuando es interrumpido, pero una cosa es que sea interrumpido por la propia persona y otra cosa es que sea interrumpido por alguien más, o por alguien más o por un factor externo. No tiene que ser de fuerza una persona, pero puede ser un factor externo. Entonces también depende, si hubo un intento de suicidio interrumpido, hay que también preguntarse qué fue lo que lo interrumpió y como cuál es el detrás de que haya sido interrumpido. Y también este ejemplo, muchas gracias Oscar por contestar, es para fomentar esta idea de que de repente a lo mejor no parece tan fácil, porque hay personas que pueden creer, no, bueno, es que, o sea, iba a hacerse una herida superficial, o sea, realmente pues eso no va a generar que se muera o se arrepintió y todo, pero por eso es importante como categorizar muy bien cada una de los conceptos para tener, digamos, esa exactitud. Y pues bien, puse esta tercera opción porque también es importante tomar en cuenta que va a haber casos que nomás de leerlos, pues no necesitamos saber más, ¿no? Necesitamos tener acceso a más información de la persona. Entonces, pues una pregunta muy común es pues, ¿qué ocasiona, cuál es la causa del suicidio, ¿no? O sea, es genética, es crianza. Hay quienes dicen, no, los papás son los responsables porque es crianza y es genética, son las dos, ¿no? Y entonces es como se ha hecho mucho estudio al respecto de qué realmente lo provoca. Se puede predecir más o menos quién sí lo puede hacer, quién no. Podemos prevenirlo, cómo podemos prevenirlo. Entonces, yo voy a tratar de dar puntos claves que nos pueden ayudar o que nos encaminan a responder estas preguntas desde la parte científica, digamos, ¿va? Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta para responder esta parte es la super mega importancia en los factores de riesgo.
Y también hay unos puntos que no son valiosos, porque primeramente si nosotros conocemos muy bien el tema de los factores de riesgo, podemos tomar decisiones clínicas acertadas. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el nivel más adecuado de intervención con la persona? Hay personas que pues van a necesitar una psicoterapia, pero hay personas que lo mejor sería que ya estuvieran directamente en un centro, ¿va? Y va a haber variaciones, entonces por eso también es importante tomar en cuenta esta parte. Comprender su interacción entre los distintos factores nos va a ayudar a entender pues justamente cuáles son las causas del suicidio y es un inicio de la conceptualización cognitiva con pacientes suicidas. Para quien no conozca más o menos el tema de conceptualización, desde la TCC, cada caso que se hace tiene una conceptualización y la conceptualización tiene que ir unida por la historia de vida del paciente, por los mecanismos que mantienen su problema actualmente y también por si hay alguna cuestión de psicopatología. Cada psicopatología en la TCC tiene su conceptualización. No es lo mismo conceptualizar desde ansiedad que desde depresión o desde TOC o desde abuso de sustancias o desde justamente pues los intentos de suicidio. Es muy diferente. Entonces, la idea de la conceptualización cognitiva es que me haga sentido para entonces yo poner un tratamiento adecuado. Entonces, a eso se refiere, a que si yo contemplo muy bien los factores de riesgo, voy a tener una buena conceptualización cognitiva adecuada, acertada, y voy a poner el mejor tratamiento a disposición. Entonces, más o menos en el curso se tocó el tema de los factores de riesgo. Digamos que es como una variación, pero tiene muchas concordancias, que son estos principales: la parte demográfica, toda la cuestión de la edad, del sexo, del nivel socioeconómico, el nivel educativo. Tenemos la parte psiquiátrica y médica. Aquí en esta parte, el factor de riesgo al que hay que ponerle mucha atención son los intentos previos. Un porcentaje muy alto de personas que tienen suicidio es porque antes ya también hubo un intento previo. Entonces es un factor de riesgo al que hay que prestarle mucha atención. Obviamente aquí entraría cualquier cuestión psicopatológica, enfermedades y demás. Tenemos la parte biológica, que entraría, por ejemplo, algún tema genético, alguna disfunción cerebral y otros temas en torno a esa área. Y tenemos el área social o contextual. Esta es muy amplia, o sea, es desde bullying, desde un despido, una pérdida significativa, un divorcio. Y aquí en social o contextual hay uno importante, bueno, todos son importantes, pero la parte de tener acceso a métodos para cometer, digamos, bueno, para consumar un suicidio, por así decirlo, es también muy importante. Se ha visto que en el tratamiento es muy valioso que con el paciente se aborde esta parte de qué tanto acceso hay a métodos, y es uno de los elementos importantes en el tratamiento. Por ahí igual y luego les puedo mandar hay una sesión de un psicólogo con uno de sus pacientes que tuvo una crisis suicida y él tenía acceso a armas, o sea, porque él era militar. Entonces la sesión se trata de poner acuerdos con él y de generar esta colaboratividad para limitar el acceso a las armas por un tiempo. Obviamente no es así de que te vamos a quitar tu colección, lo que sea, no, sino que entre el psicólogo, el paciente y luego hay un tercero, hay un amigo del militar que lo ayuda, digamos que se gestiona esta parte, ¿no? Entonces es un factor de riesgo muy, muy importante también a nivel social. Y en factor psicológico, básicamente está todo lo que tiene que ver con malestar emocional, desesperanza, creencias disfuncionales y otros elementos, pues, en torno a la psicología de la persona. Aquí hay una diferenciación que me gustaría hacer. Sí, bueno, orientación sexual, identidad de género, sí, demográficos también. Bueno, aquí es lo interesante porque los factores de riesgo pues obviamente se van entrelazando. Por ejemplo, lo que comenta Alonso de la identidad de género, orientación sexual, si bien es un factor demográfico, tal vez también hay un factor de riesgo social, porque la poca aceptación cultural o la poca aceptación social
también es un factor de riesgo, por la razón que sea, por el motivo que sea, pero se ha visto que obviamente la comunidad LGBT pues tiene factores de riesgos por el simple hecho de pertenecer a su comunidad. Entonces, si bien es demográfico, también podría llegar a ser un factor contextual. La edad también es un factor demográfico. Y entonces, a su vez, como ustedes ven estos puntitos, estos puntos a su vez se podrían como subcategorizar en factores distales y proximales. Los factores distales son aquellos que entre más alejados estén de la crisis suicida, digamos que no tuvieron tanta intervención en qué desencadenó la crisis, pero siguen siendo factores, por eso se llaman distales. Los proximales son los que tuvieron una influencia muy grande y los que estuvieron más cercanos a la crisis suicida. Entonces también se establece como este diferenciador. Entonces, con esta parte que les comento, vale la pena, como les dije, empezar como a hacer esos enlaces de que, bueno, es que esto es demográfico, pero esto también trae a lo mejor una connotación social, porque sobre todo en este tema y a nivel salud mental es muy importante problematizar, como puede haber cosas muy obvias que la gente dice, ay, claro, pero la realidad es que como clínicos, como profesionistas, es muy valioso problematizar y les voy a poner un ejemplo del por qué. Curiosamente, aunque un porcentaje considerable de las personas que tienen depresión pueden tener un intento suicida, la severidad objetiva de la depresión, o sea, es decir, la severidad hecha en cuestionarios de que tú le preguntas al paciente y haces el cuestionario de Beck y todo, no es un buen predictor de una conducta suicida. ¿Por qué creen que pase esto? Porque quizás las personas con depresión pues tampoco tienen la energía para suicidar. O Ok, sea, tiene que ver también con el impulso, ¿no? Más con los impulsos también. En ok, manía me imagino que sería más común ese intento. ok. Gracias, Alonso. ¿Alguien más que quiera participar? Yo, eh, la verdad es que no todas las personas con una severidad alta de depresión se suicidan. Inclusive se ha encontrado un factor genético en las personas que intentan suicidio. Eh, hay un gen corto para la serotonina y un gen largo. Entonces, entonces no todas las personas que tienen depresión van a presentar un riesgo alto de suicidio. Sin embargo, la depresión sí es un factor de riesgo para la ideación suicida, sobre todo, para las conductas suicidas, sobre todo para las personas que sí presentan otros factores de riesgo y sobre todo el factor genético. Súper, gracias, Dani. No sé si alguien más dijo yo o como que soñé. Que dijeron yo. Yo, Paulina. Pues también siento que puede haber que los factores de riesgo no simplemente se engloban en depresión, sería muy reduccionista y muy sencillo decir, todas las personas con depresión van a presentar factores de riesgo suicida. Pues también están las personas que tienen altas crisis de ansiedad, que tienen personas que también hayan tenido intentos suicidas, o sea, que vaya, o sea, cómo afrontas las situaciones, ¿no? O sea, hay otros factores, no solo tiene que ser y totalmente y simplemente depresión, que sí es un factor de riesgo, vaya. Súper. Gracias, Pau. Y- Gracias y a todos. a mí Entonces, también, ay, perdona, justamente. no. Perdón, Oscar. Sí, no, No, es sí, que sí. también se me ocurre que, pues como la depresión es como de lo más común, entre comillas, de lo que más se ve, quizás las personas que tienen como cierto grado de depresión o tienen alta severidad son las que más tratamientos tienen disponibles. Entonces, como más tratamientos tienen disponibles, pues de alguna manera reduce o están como más vigilados, por decirlo de alguna manera, ese tipo de síntomas. Ok, justo. Gracias, Oscar. Entonces, acá vemos como, un poquito de lo que ya respondieron, la severidad percibida del mismo paciente, aunque objetivamente en una escala de depresión no salga así de que tantos puntos, pero la severidad percibida que tiene el paciente y que tiene también el profesionista, la presencia de desesperanza también súper importante, y la comorbilidad son predictores de suicidio o de una conducta suicida, pues digamos muchísimo más acertados en pacientes con depresión que la severidad objetiva.
por mucho como que sea objetiva, se queda corta. Entonces, por eso les digo que vale la pena problematizar, que como profesionistas, psicólogos, psiquiatras, lo sabemos muy bien, pero a veces como que se nos puede olvidar porque decimos, pues sí, A más B, ya, igual a B y listo, ¿no? Entonces, principalmente con el tema del suicidio, que como ya he venido mencionando, no está tan estudiado, pienso yo, como otros temas, vale muchísimo la pena, ¿no? Entonces, ahora vamos viendo, si ya tenemos estos factores de riesgo, ¿cómo es que se desarrolla la conducta suicida? Digamos que la manera de responder a esto es a base del modelo de diátesis-estrés, que varios creo ya lo conocen, que es básicamente una vulnerabilidad sumado con un estresor lo suficientemente fuerte y da entonces una conducta suicida. Obviamente esto es como muy manzana más manzana, tal, es muchísimo más complejo, pero el modelo de diátesis estrés lo que nos ayuda es a entender la interacción entre las vulnerabilidades y los estresores que nos dan, digamos, como el pie o nos dan la entrada a que haya una conducta suicida, ¿no? Entonces, es una manera obviamente súper simplificada, porque pues no hay tanta oportunidad de extendernos, pero es un modelo que justamente nos ayuda a hacer énfasis como en cómo interacciona cada factor de riesgo con los distintos estresores, y también como la distinta como forma de ser de cada persona para encaminar a una conducta suicida. Entonces, la complejidad, digamos, resalta la necesidad de que haya modelos teóricos que expliquen de forma adecuada cómo es que la experiencia de factores de riesgo resultan en conducta suicida. Básicamente, lo que ya lo dije, más investigación, digamos como más profesionistas trabajando en grupo para generar estos modelos para explicar, digamos, porque ya vimos que es una cuestión súper compleja. Por ejemplo, lo que mencionó Dani de los alelos cortos y los alelos largos es muy cierto. O sea, hay un factor genético que por sí solo no explica, pero que sí tiene mucha relación con todo lo demás, ¿no? Y que entonces este factor genético va a interactuar con otros factores y es importante entender muy bien esa interacción. Entonces, no me voy a adentrar mucho en las intervenciones porque les comenté que eso ya tiene que ver con modificación y demás. Solamente me gustaría compartirles pues lo que tenemos, digamos, a la mano en cuestión de intervención, que es la parte psicosocial. Yo estoy hablando nada más de estas dos porque me refiero como a la parte que tiene más evidencia. No quiere decir que no haya otra alternativa, pero quiere decir que sí, que tal vez esa alternativa falta investigarla, falta que tenga evidencia científica. Entonces, las dos que tienen, digamos, más aportación, que han visto mayores resultados entre un 50 y 60% de reducción del riesgo suicida, es la terapia dialéctica conductual, que es de los 90s, y la terapia cognitivo-conductual breve para el suicidio, que esta es un poquito más relativamente nueva. Por ahí del 2009, Beck se interesó en esto, desarrolló más esta terapia, y en el 2019 hubo otros dos teóricos que según yo le dieron una buena revisada y una ampliada a la terapia. Estoy segura que hay más exponentes, pero esos son como los principales. Y por parte de las intervenciones farmacológicas, aquí sí es todo un tema y yo nada más lo voy a tocar en estos puntos porque obviamente tampoco es mi área de expertise, pero por sí mismos en los ensayos, en las investigaciones, han tenido poca utilidad en la reducción del riesgo suicida. Hay que contemplar que deben ser utilizados dentro de un contexto de buen manejo psiquiátrico y acompañados de psicoterapia basada en evidencia. No debe de usarse como único tratamiento o intervención. Al final de cuentas, también en cuanto a la intervención farmacológica, va a depender muchísimo de cada medicamento. Hay estudios con antidepresivos, hay estudios con litio, hay estudios con antipsicóticos, entonces ya dependiendo va a haber variaciones y va a haber puntos de partida diferentes. Por ejemplo, el litio, según yo en las investigaciones, digamos que hay investigaciones que apoyan el uso del litio, pero hay investigaciones que dicen que no, porque la dosis, hay que tener mucho cuidado con la dosis. La dosis de litio puede ser particularmente peligrosa para pacientes con riesgo suicida.
o por ejemplo los antidepresivos, hay investigaciones que sí constatan que de hecho hay una disminución, pero de la ideación suicida. Hay una disminución de la ideación suicida a corto y largo plazo, no tal cual de riesgo. Hay otras investigaciones que mencionan que de hecho puede aumentar. Hay creo que como una frase en inglés, creo que es black box o algo así, que básicamente menciona que hubo como resultados de que el riesgo suicida pudo aumentar, pero también esto hay que tomarlo con mucha calma, porque entonces luego las personas dicen, es que entonces ya no vamos a usar medicación. No, en este caso se tiene que apoyar mucho de una revisión constante, un consentimiento informado, porque las investigaciones dieron este resultado en niños, en jóvenes y en adolescentes. Entonces, tampoco podemos decir y entonces generalizar que los antidepresivos tienen un efecto pues negativo en cuanto a riesgo suicida en toda la población. No, se vio ligeramente un nivel con personas jóvenes, con niños y adolescentes. Entonces, por eso es importante llevar un registro, llegar a un seguimiento, el consentimiento informado de los papás y demás. Entonces, básicamente es mencionar que no se tiene que descartar la intervención farmacológica, pero sí hay que considerar sus complejidades y hay que verla como una intervención efectiva para reducir factores de riesgo, no directamente como un tratamiento único para el riesgo suicida. Lo que nos ayuda es mucho en estas partes de los factores, que como ya les dije, al ser súper importante los factores de riesgo, va a ser importante entonces la intervención pues farmacológica. Por aquí creo que hay un comentario. Hay más riesgo de presentar conducta suicida en comparación con la población presente. Sí, puede ser también un factor de riesgo. Ok. Les voy a compartir los elementos comunes en las intervenciones efectivas, que como les comenté, estos son los que tienen más evidencia, pero hay factores que independientemente de la intervención nos van a ser muy útiles. El primero es un modelo teórico práctico sencillo, basado en evidencia científica. El segundo es la adherencia del paciente. Sabemos que esto en parte depende del paciente, pero también la responsabilidad es un poco de nosotros, poder fomentar esa adherencia de su parte. Promover la responsabilidad y autonomía del paciente es muy, muy importante, que también se marque esta pauta colaborativa, porque se ha visto que ciertos, digamos, intervenciones en donde es literalmente, pues aunque suene feo, forzar a la persona, pues sí, la verdad es que la persona pues puede mostrarse reacia a esa parte y entonces no nos va a ayudar para nada en el tratamiento, ¿no? Como mostrarse como yo soy el que tiene la razón, yo te digo qué hacer, no va a funcionar. También el formato de terapia individual se ha visto que tiene, digamos, más efectividad, y protocolos de tratamiento y fidelidad del terapeuta. Esto es muy importante para las personas que les interese, digamos, especializarse en atención a suicidio, que yo sé que en todos lados, pero principalmente aquí es muy importante adherirte al protocolo casi que paso por paso, ¿no? O sea, muy, muy importante seguir el seguimiento de los protocolos de tratamiento, que a lo mejor en otro tipo de pacientes no es tan importante hacer paso 1, paso 2, o sea, no es, digamos, como la misma fidelidad que se tiene que llegar a tener. Importantísimo el enfoque en adquisición de habilidades. De hecho, la terapia cognitivo-conductual breve para el suicidio, la segunda fase es básicamente esto, que el paciente adquiera esas habilidades que obviamente le van a permitir enfrentarse a futuras crisis, a futuros elementos que surjan, estreses agudos, ¿no? Y pues tener guías específicas para el manejo de una crisis. Entonces, ya por último, me gustaría ahondar un poquito en esto del modelo diátesis-estrés, mencionando, como acompañándolo de la teoría de la vulnerabilidad fluida, que es una teoría cognitivo-conductual que divide el riesgo suicida, lo divide en riesgo base y en riesgo agudo. El riesgo base son todas las predisposiciones que todos tenemos predisposiciones al suicidio, que son factores históricos, rasgos estables y constantes de nuestra personalidad, etcétera,
Y algo bien importante con los riesgos base es que la gran mayoría de ellos son difíciles de cambiar. Uno que otro hasta cierto punto, pero es complicado modificarlos, ¿no? Y varían dependiendo de la combinación entre los factores de riesgo y los factores protectores. Es decir, ahí van a estar como que jugando los riesgos con los protectores y eso me va a dar como el equivalente al riesgo base. ¿Cuánta base tengo yo? Luego, el riesgo agudo es un incremento o fluctuación en el riesgo suicida de forma temporal. Y básicamente esto es lo que pues, nos lleva a la crisis suicida, ¿va? Estos factores son dinámicos y con estos factores se puede trabajar mejor. Son más modificables, son, digamos, más accesibles a poderlos cambiar, ¿no? Entonces, una crisis suicida, de cierta manera, o el riesgo suicida es un riesgo base suficientemente alto de la persona con un riesgo agudo suficientemente intenso y se junta, ¿no? En este caso, les voy a poner pues un ejemplo muy sencillo, que es de dos muchachos, que es Joan y Paul. Entonces, tanto Joan como Paul tienen esta línea, este límite, digamos que es llegar a la crisis suicida, básicamente. Es como el límite de cada uno de ellos. Y como ven, pues están en igualdad de condiciones, ¿no? Sin embargo, el riesgo base que tiene Joan es muy distinto al que tiene Paul. Este riesgo base, ninguno de los dos tuvo pues mucho que decir al respecto del riesgo, o sea, es mucho lo que les comento de que no es muy modificable, y básicamente tiene que ver con la parte histórica. Entonces, el riesgo base ya está, tanto en Joan como en Paul. Luego tenemos un suceso, un estrés, una cuestión social, contextual, etcétera, que nos trae el riesgo agudo. Entonces, si se fijan, yo sé que está medio rayoneado, no muy derechito, pero es el mismo nivel, es exactamente el mismo nivel de riesgo agudo. Pero ¿qué pasó? En Joan, el riesgo agudo fue un estresor suficiente para llegar al límite y alcanzar, digamos, como la línea de entrar en una crisis suicida. Mientras que Paul ya se está llenando ahí un poquito, ya la tensión emocional es intensa, pero no alcanza a llegar a lo que se conoce como la crisis suicida. Y en la TCC, como el estado psicológico en el que entra una persona cuando está en esta crisis, le ponemos modo suicida. Y hay todo un sistema de creencias que ya luego les puedo platicar en torno a cómo es que la persona llega a este estado de sufrimiento y qué es como lo que está pasando cuando está en ese modo la persona. Pero entonces básicamente con Joan alcanzamos un punto en el que él ya no pudo más y entró la crisis suicida. Mientras que Paul, por muy igual que haya sido el riesgo agudo, pues no alcanzó, digamos que Paul todavía puede, por ejemplo, asistir a una terapia, puede, por ejemplo, tener un tratamiento y, pues, ¿qué pasa? Que si se quita el riesgo agudo, vuelve a estar tanto Joan como Paul en el riesgo base. Eso es muy importante contemplarlo porque también puede haber esta creencia de que una persona en una crisis suicida, pues es una persona que siempre se va a sentir mal o que siempre lo va a querer hacer. Y no, porque entonces, si este riesgo agudo se soluciona, si este factor que me detonó la crisis se elimina, la persona vuelve a su estado basal, a el estado en el que estaba, pero pues podemos ver que por mucho que se regrese, no hay una igualdad de condiciones. Joan está a la mitad del vasito y Paul tiene su vasito pues casi que vacío, ¿no? Entonces, básicamente la vulnerabilidad fluida se refiere a esto, de este cambio que se puede dar de manera a veces muy rápida y por eso hablamos de cómo de hecho un análisis objetivo de una persona con depresión no es un predictor tan bueno porque de repente la persona puede estar así y de repente puede pasar esto, ¿no? Por un tema de riesgo agudo, independientemente del riesgo base o como de cualquier cuestión que esté pasando con la persona, ¿no? Entonces, pues de mi parte sería un poquito todo.
Ya si alguno tiene preguntas o si algún concepto que mencioné quisiera como que andar un poquito más, pero en sí pues creo que ya lo mencioné, lo termino de decir. A mí se me hace muy importante crear redes entre centros y crear, digamos, esta concientización entre profesionistas, porque lo que veo que de repente pasa con nosotros, que podemos llegar a estar muy sensibilizados o que podemos llegar a saber exactamente cuáles son los mitos del suicidio, etcétera, y a comparativa de a lo mejor personas que no están en el área de la salud. Creo que a veces lo que con nosotros pasa es que pues se cree que entonces ya se sabe qué hacer y ya uno ya está formado y ya uno ya pues conoce bien qué va a pasar y qué no va a pasar. Y entonces yo invitaría como a el constante involucramiento en estos temas, sobre todo porque como les dije, nada quita que vayan cambiando, que las investigaciones, que los ensayos, que todo vayan arrojando resultados que pues nos traigan nueva información. Y pues ya, si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto la contesto. Y si no, pues sería todo por mi parte. Muchas gracias, Carla. La verdad es que súper amplia tu presentación, abarcaste todas las áreas. Solo quería nada más acotar cuando hablaste del black box. Lo que sucedió es que cuando se estaban estudiando algunos antidepresivos, resultó que algunos adolescentes presentaron conductas suicidas, fue como por el 2003, y entonces fue cuando sacaron un warning en los antidepresivos en Estados Unidos, se ponen así se le llama black box, que es una etiqueta a los medicamentos que decía grande, cuidado, caution, puede causar suicidio. Entonces, hubo como 3 años que disminuyeron muchísimo la prescripción de antidepresivos, justo por ese black box. ¿Y qué creen que pasó? ¿Aumentaron? Aumentó el índice de suicidio considerablemente. Así se ven las gráficas, ¿no? O sea, completamente inversa. Entonces, pues determinaron que esa no era una medida adecuada y se investigó un poquito más sobre esta situación y lo que se encontró fue lo siguiente, que lo que pasa es que las primeras semanas, ustedes saben que los antidepresivos no funcionan las primeras semanas, o sea, tardan más o menos 3 semanas en hacer efecto. Sin embargo, sí hay personas que ya traían ideación suicida y algo muy que corresponde a lo que decías hace rato, Alonso, que muchas veces cuando están en depresión grave no tienen energía para suicidar. Aunque tengan la ideación, hay personas que no traen la energía. Sin embargo, el antidepresivo entra y muchas veces lo primero que aumenta es la energía. Entonces, si la persona trae ideación suicida y con energía, pues es más fácil que tenga el riesgo de cometer el acto. Entonces, aquí a los psiquiatras se nos advierte muchísimo. Siempre tenemos que indagar sobre ideación suicida, ¿no? Sobre todo cuando hay depresión y cuando vas a iniciar un antidepresivo. Siempre. Avisar a los familiares y si hay una ideación suicida estructurada, para nosotros el actuar es hospitalizar. O sea, si hay depresión grave e ideación suicida estructurada, vas a hospitalizar. ¿Por qué? Porque no hay ninguna intervención, tal cual lo mencionaste, Carla, que sea 100% efectiva para prevenir un suicidio cuando el riesgo es muy alto. Lo que haces al internar es cuidarle, o sea, prácticamente controlar el ambiente. En los internamientos hospitalarios, seguro ya les ha tocado ir a algún internamiento, a algún hospital, pues no hay, los espejos no tienen cristal, las ventanas son de plástico, o sea, realmente sí se cuida todo para que las personas no se suiciden y realmente la protección es física, ¿no? En lo que los medicamentos empiezan a funcionar. Como decías, hay algunos estudios con litio, hay ideaciones suicidas muy graves y recurrentes que la terapia electroconvulsiva es la mejor opción. Como ya está medio estigmatizada, aunque es muy buena, de verdad, es una de las mejores terapias para ideación suicida grave y resistente. Ahorita se está utilizando muchísimo, por ahí habrán escuchado, de la terapia con esketamina. La esketamina viene de la ketamina, que es un anestésico, y que se ha visto que es de los medicamentos que te sacan de la depresión muy rápido. O sea, en el mismo momento que te ponen la ketamina, puedes disminuir bastante tus síntomas depresivos. Creo que es un tema de la industria farmacéutica tipo capitalista
que sacaron del mercado a la ketamina y que metieron a la esketamina, que es increíblemente cara, ¿no? El tratamiento completo cuesta 250,000 pesos por ahí. Pero es uno de los tratamientos que se pueden utilizar en fase aguda para depresión. Ahora aquí, ¿qué les parece si les abro la discusión para cómo viviríamos esto en Conegda? Digo, me hubiera encantado que pudiera tomar esto a Siri, porque muchas veces, digo, ya le tocó ella contestar la llamada de un paciente que habló en momento de crisis y pues claro, no estaba preparada para saber qué decir, ¿no? Entonces ya lo tendremos que revisar con recepción. Ellas están informadas, tienen el teléfono de crisis, de Salme, al que le pueden otorgar a los pacientes. También tienen la información de CADE, que ustedes saben que es un hospital donde se aceptan pacientes las 24 horas, los 365 días del año, siempre hay urgencias. Entonces, si tenemos a alguien que tiene una conducta suicida o riesgo suicida alto, lo podemos enviar también para allá. CADE pues es una clínica amiga de Conegda, ya hemos tenido reuniones con ellos, podemos comunicarnos inclusive directamente con la doctora para contarle algún caso. Y nosotros sabemos que uno de los criterios de exclusión en Conegda es que tengan conducta suicida, ya sea ideación o riesgo suicida alto. O sea, si el motivo de consulta es ideas de muerte o ideación suicida, desde recepción van a referirlo a CADE. ¿Sí? Ese es el primer punto. Pero ¿qué pasa si a lo mejor alguno de nuestros pacientes llega a referir conducta suicida, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál sería el plan de acción? Los escucho. Después de todo lo que nos dijo Carla, ¿a quién le gustaría participar? ¿Cómo se imaginan que podría pasar eso? Si refiere ideación suicida, pues yo creo que igual como dijo Carla, pues tener todo el contexto, ¿no? O sea, cuáles son, un poco más la información de la severidad, si viene acompañada de ya una intención suicida o qué tan estructurada está, si es inminente, pues definitivamente, y esto ya lo habíamos platicado en otras reuniones, ¿no? Sería, pues, referir directamente a psiquiatría. Por ejemplo, si llega a suceder con psicología, ¿no? Mm, ujú. No sé yo. ¿Alguien más? Pues sí, igual, o sea, sobre la misma línea, creo que en caso de ideación, como tener un protocolo como listo, ¿no? De qué psicoeducación dar, de qué temas abordar. Ajá, o sea, igual no sé si hay alguna escala, algún test cuando haya como ideación para evaluar el riesgo y ya en base a esa, para que hagamos como nuestros puntos de corte y a partir de ahí derivemos o, o nada más como que lo dejemos en psicoeducación y en vigilancia, se me ocurre también. Hay varias escalas de riesgo suicida. ¿Ustedes tienen familiaridad con alguna? ¿Han aplicado alguna o tienen más conocimiento de alguna escala? Digamos que en psiquiatría manejamos como mayormente la de Beck y la de Plutnik, ¿no? Entonces, pues estas escalas te ayudan a medir el riesgo suicida, pero sinceramente nosotros lo hacemos más con el interrogatorio, ¿no? Si a mí alguien me llega, es que sí he pensado en morirme, o cuando yo investigo que tienen depresión, tenemos preguntas específicas que nos hacen ver la severidad, ¿no? Obviamente todos los factores de riesgo que ya no voy a repetir que mencionaste, Carla, son sumamente importantes, ¿verdad? Si es un paciente mío que ya ha tenido intentos previos, que tiene uso de sustancias, que alguien se suicidó en la familia, que tiene armas en casa, que es de la comunidad LGTB y no está siendo bien aceptado. O sea, todas estas situaciones obviamente me van a poner como la alarma, ¿no? En la mente que puede su riesgo aumentar. Pero las preguntas tienen que ver con qué tan inminente es que se haga algo, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, para psiquiatras, el evaluar la ideación suicida, primero es saber, ¿tiene un riesgo alto? ¿Lo tengo que internar? ¿O hay otra cosa, una intervención más ambulatoria que pueda hacer, ¿no?
Entonces, para esto, cuando nos refiere a ideación suicida, o yo sospecho, yo estoy preguntando, le preguntamos si ha pensado alguna vez en morirse o ha tenido deseos de morirse, sí o no, sí, ok. Y esto es algo que has pensado recientemente, no, hace 2 años, y últimamente, no, no para nada. Ah, sí, ¿cuándo? Ayer, ok. Y ¿y qué fue lo que pensaste? Platícame. No, pues, ¿qué pasaría si yo me muriera? Ah, ok. Oye, y llegaste a pensar, me marcó Brenda. ¿Y has llegado a pensar en hacer algo para hacerte daño? No, no, ¿cómo crees? No, 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 jamás lo haría. O sea, jamás lo haría. ¿Por qué? No, pues mis papás, ya te empieza a decir eso, que le bajas la situación de que no es algo inmediato, ¿no? No, no, jamás lo haría, o sea, no, imagínate mis papás, quién sabe qué, a ella le va bajando, de que sí ha pensado en hacer algo, ok, ¿y qué has pensado? Fíjate que ya vi que mamá compró cloro, una botella, inmediatamente, ¿no? De que hablar con los papás, medir la situación y probablemente esta persona requiere internamiento porque su riesgo y la letalidad con la que está pensando la suicidio es altísima, ¿no? Entonces este chico difícilmente lo puedes tener en casa ambulatoriamente iniciando apenas un antidepresivo. La verdad es que no, ¿no? Si te dicen, no, pues la verdad es que no he pensado cómo, o sea, no tengo seguridad, no tengo un plan estructurado, que así se le llama plan estructurado. Ok, pero ¿serías capaz de hacerlo? Mm, no sé. Si es no sé y es una persona que tiene alta impulsividad, agua, ¿no? Si es no sé y es una persona que no es muy impulsiva, tiene menos factores de riesgo, o sea, todavía puedes pensar en algo ambulatorio. Ajá. Entonces, si se van dando cuenta, nosotros los vamos orientando a que nos digan si tienen un plan, qué plan, si el plan es de alta letalidad, y eso lo unimos con los factores de riesgo, ¿sí? Si esto nos genera un alto riesgo, o sea, y aunque no, aparentemente no tenga ningún factor de riesgo más que la ir a consulta, pero tiene un plan estructurado, o sea, al tener un plan estructurado, eso es un riesgo altísimo y la sugerencia en la mayoría de las ocasiones va a ser el internamiento. ¿Ok? Entonces, sí hay que hablar de qué estás pensando, tienes plan, o sea, sí hay que tocar el punto, ¿no? Pau, creo que estás levantando la mano. Ah, sí, es que iba a aportar sobre los adolescentes, pero estaba esperando que terminaras. Básicamente, digo, si quieres, concluyo esta parte, es sí hablar de la ideación, de si tiene un plan estructurado, si sería capaz o no. Y estas preguntas ya te van a decir, si requiere que lo envíe a CADE en este momento, o sea, no pueden estar 3 días en su casa pensando qué hacer o no, sí, mejor le hablo al psiquiatra, que lo valore mañana, o sea, dependiendo de los factores que se vayan juntando y de si tiene o no un plan estructurado, es que o de ahí se va a CADE o aguanta a ver al psiquiatra mañana o pasado, ¿ok? Vas, Pau. Ah, ya, creo que básicamente con adolescentes es lo mismo. Yo lo que como que hago, tengo una lista y digo, ok, ¿cómo está su contexto? ¿Tiene alta impulsividad, baja impulsividad? ¿Es un adolescente que presenta características o rasgos de muchas crisis a la semana o al mes? ¿Está empezando o ya lleva rato con su proceso psiquiátrico? Tiene buena adherencia al tratamiento conmigo, porque pues, a lo mejor no la tiene, ¿verdad? Y siempre yo les digo a los adolescentes, pues, cuando ya son adolescentes, les digo, tú puedes contarme lo que quieras aquí, excepto que pasen tres cosas: que te estés lastimando a ti mismo, que alguien te esté lastimando o que quieras lastimar a alguien más, ¿no? Entonces, si ya veo que tienen conductas como, no sé, pegarse en la cabeza, cortarse, pegarse con una liga, para mí ya es como un foquito, ¿no? Y ya si ya refiere el querer morir, el querer atentar contra su vida, expresar que ojalá la vida estuviera mejor sin él, ya empiezas como a hacer tus anotaciones y decir, ay, a lo mejor
es momento pues, bueno, siempre comentaba a papás, ¿no? Pero sí como valorar alguna otra acción. Ana, te estoy leyendo, ¿eh? Perdón, Pau, me llamaron aquí tantito, discúlpame. No, está Pero sí, bien. Pau, sí, o sea, lo que dijiste, de acuerdo. Nada más no sé si al final hiciste una pregunta, No, es que estaba ¿no? leyendo a Ana Lau, pero, pero no, se me trabó aquí. Seguir el- Ana Lau está hablando de que a veces en los autorreportes no contestan bien, ¿no? O sea, o estás bloqueado, a lo mejor no reflexionas en lo que estás contestando. Cuando hacen autorreportes los adolescentes. Creo que habla de adultos en general. Bueno, es que sí, Ajá. también puede pasar que en ese momento te sientas distinto, ¿no? Cuando haces ciertas escalas. Ay, no me puedo concentrar. Ya, Sí, o sea, a lo mejor puede ser listo. que cuando los mandamos a Que clinimetría no tengan la idea sensitiva, se pero que lo sientan más estemos viendo en consulta, eufóricos sí. Ajá. y podemos hacer una revaloración o dependiendo pues de los factores de riesgo de la latencia de la ideación, la impulsividad que tiene el paciente, si es una persona que no mide los riesgos, que tiene conducción temeraria, y decir de que, ay, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿No? Valorarlo con papá, incluso eh, marcarle al psiquiatra y decirle, pues, ¿qué hacemos todos juntos, no? Ujú. De que en decisión de tres, familia, Sí, psiquiatra y psicólogo, con adolescente. sí. Digo, espero que si esto es algo que en Conegra el riesgo de que suceda esto es que sea una situación, pues en teoría, eh, episódica, porque no aceptamos pacientes, por ejemplo, con Ujú, trastorno de personalidad, ¿no? Que tengan ideas suicidas constantes. O sí. sea, no es como el tipo de pacientes que en teoría aceptamos. Sin embargo, recordemos que nuestros pacientes con TDA también son vulnerables a conductas suicidas, ¿no? Entonces, Y pues ustedes, los adolescentes sí, también, más. Ujú. sí, totalmente. Entonces, aquí la idea es que cuando estén, por ejemplo, en sus consultas, y si lo han visto, pues, que cambia su conducta o que está un poco más depresivo, no está de más indagar conducta suicida. Creo que parte de lo que les decía en los videos, Carla, y tú no nos dejarás mentir, creo que con la presentación, lo primero que hay que hacer es hablarlo, porque a veces son cosas que no preguntamos, ¿no? Obviamente, pues si tengo un paciente súper estable, que va súper bien, que ha estado súper bien, pues a lo mejor no cada 8 días le voy a preguntar si tiene conducta suicida, ¿verdad? Este, no es parte de su protocolo, entiendo. Nosotros, por ejemplo, nuestro protocolo lo tenemos evaluación de primera vez, siempre preguntamos ideación suicida. Pacientes deprimidos, siempre preguntamos conductas suicidas, ¿sí? O pacientes de riesgo, siempre preguntamos conductas suicidas, ¿no? Entonces, es importante saber en nuestro protocolo cuándo entraría. En el caso de ustedes, en el caso de cuando estás viendo a alguien continuamente en terapia, por ejemplo, qué factores o qué situaciones dirían, hoy tengo que evaluar lo de la conducta suicida. Por ejemplo, en un paciente que ven constantemente, imaginen como este escenario, en un paciente que están viendo regularmente, ¿qué los haría como pensar de que, creo que tengo que evaluar conducta suicida? A mí se me ocurre, digo, Pues como, ay, perdón, si quieres tu Pau, y ahorita digo yo lo mío. yo quería cerrar como con lo mismo, de que cambio de ánimo, cambio de conducta, verlo más, cabizbajo, que papás refieran que, también que los papás, bueno, en mi caso, que los papás refieran una conducta o desesperanza o cierta como esperanza.
Ya terminé, Oscar, perdón. Sí, 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 es que sí, como que se trabó un poquito. Pero, ajá, bueno, yo, por ejemplo, con un paciente donde sí, como que vi un poquito la necesidad de evaluar, fue justo como con cambios drásticos. Este paciente pasó de no tener trabajo a tener como un trabajo nuevo y de repente tenía muchos pensamientos como de, ay, se me fue la palabra, o sea, se sentía menos, pues, o tenía como muchos pensamientos intrusivos de eso. Y creo que justo como cuando evaluemos como algún factor de riesgo es donde es importante como preguntar. Y así igual, digo, lo hice un poquito como usted dijo, ¿no? De, ¿has pensado en hacerte daño? ¿Has pensado en morir? Y así. Digo, el paciente dijo que no, pero sí, más bien creo que cuando hay como cambios importantes o ya sea en la vida de la persona o en su estado de ánimo es donde hay que preguntar, pienso yo. Totalmente, rompió con la novia, le hicieron bullying bien feo, cortó con la mejor amiga, es- la esposa le pidió el divorcio, lo cacharon en una infidelidad, perdió un montón de dinero, o sea, como esos cambios drásticos, también vale la pena indagar si ha habido ideas de muerte o conducta suicida, y en base a lo que ya nos dijo Carla, pues iniciar un protocolo, ¿no? O es valoración inmediata, o es consulta pronta con su psiquiatra y saber qué hacer, o es, si es el riesgo está muy bajito, analizar la ideación suicida en consulta, o, a nosotros siempre nos enseñaron esto de la DBT, ¿no? Inclusive en Toronto se tomé un tallercito de DBT justamente para la situación de cuando alguien hizo un intento, cómo desentrañar toda la situación y desmenuzarla, ¿no? Entonces, es muy interesante todo lo que trabaja DBT, digo, me imagino que cognitivo conductual también, pero sí sería padre que viéramos los protocolos de DBT porque están muy interesantes todo el cuestionamiento que hacen después de un intento, ¿verdad? Y hay que hablar de eso, o sea, justo yo creo que con lo que nos quedaríamos, este, con los puntos que yo me gustaría que nos quedáramos, ahorita me dicen ustedes cuáles sus puntos no abarqué y vale la pena, es, uno, hay que hablarlo, o sea, nunca sacar la vuelta, así por más de que, pues mencioné por ahí, o, doctora, nos dijo que medio se iba a morir, pero quiere llamar la atención. Hay que hablar de eso, ¿no? Siempre hablar. Dos, hacer las preguntas adecuadas, que no tengas miedo a preguntarle. ¿Ya has pensado, has intentado, has planeado, qué tienes? ¿Lo querías hacer? ¿Por qué no? ¿No? O sea, hay que preguntar. Y tres, saber, dependiendo del riesgo, a dónde voy a darle canalización. Alonso. Gracias. La verdad es un tema muy interesante. Yo tengo como 8 preguntas, pero pues la que creo que me encantaría que se resolviera antes de que termine la sesión es, o sea, o sea, dices Dani, hay situaciones donde si el riesgo es inminente, mandarlo a CADE, pero eso cómo se ve en terapia, es decir, ¿qué hago? Le hago una seña secreta a Siri para que llame a Cady y se lo lleven amagado, le explico a él, lo dejo bajo su responsabilidad, vete a Cade y confío en que lo haga, o sea, neta, ¿cómo se hace eso? ¿Qué es mandarlo a Cade? Sí. No sé si, bueno, no, creo que fue con lo de Patty. Patty tenía un paciente adulto que fue el que habló a Conecta y fue el que dijo que estaba muy mal y lo malo es que se había ido a vivir solo. Entonces yo lo que pregunté en recepción es, ¿tenemos el contacto de un familiar? Y no había contacto de familiar en el expediente. Pero ya lo bueno es que nos comunicamos con Patty se comunicó con el paciente, Patty consiguió el dato de su mamá, Patty se pudo comunicar con la mamá. Y entonces el responsable del paciente no eres tú. Tú eres el responsable de esa consulta, pero tú no eres responsable del paciente. El responsable del paciente siempre es un familiar, ¿no? Entonces yo les sugiero muchísimo que revisen de sus pacientes, así ya se lo pongan esto como de tarea, de todos los pacientes que tengan. O sea, de los menores de edad no hay problema porque siempre hay el dato de un adulto, pero de los que son mayores de edad, que siempre tengan el contacto de un familiar o dos cercanos, ¿sí? Porque en una situación de donde hay un riesgo alto, lo que tienes que hacer es contactar con un familiar, ¿no? A mí me ha tocado muchísimo en consulta, viene mi paciente de, no sé, 20 años, 22 años, y hago estas preguntas, y si la respuesta a todas es sí, 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 lo voy a hacer, ok, necesitamos hablarle a tu mamá. ¿Le marcas, me la pasas? O
o le marco yo, ¿no? Entonces trato de contactar con un familiar y le explico el riesgo que estamos viendo, ¿no? Y que ante esa situación, pues es una situación urgente y que sí se necesita hacer una valoración. Ustedes no tienen que decir, se tiene que internar, no se preocupen, tampoco es su responsabilidad. Ustedes lo que tienen que hacer es, se tiene que hacer una valoración de urgencia para evaluar qué es lo mejor que hay que hacer en este momento, porque hay que protegerlo, porque su vida está en peligro. O sea, eso sí es importante, ¿no? Que le dejen claro al familiar que su vida está en riesgo. Si es un riesgo muy fuerte, así de que de verdad esos que ustedes dicen, no, sí me quiero, no, ya no quiero, es más, ni quiero que me interne, ni quiero hacer nada, porque toca de esos, ¿eh? No lo dejen, no lo dejen irse si no va alguien por él, ¿no? O sea, yo también he tenido esos casos donde, no, te me quedas aquí en la sala de espera y hasta que venga tu mamá, o tu amigo, a hablarle a alguien, ¿no? Si no hay un familiar porque es de fuera y así, algún contacto. Por eso les digo, siempre tengan un contacto de sus pacientes. Porque si llega a haber ese riesgo, se tienen que apoyar de esa persona. No son ustedes los que lo tienen que llevar, no tienen que ustedes hablar la ambulancia, nada de eso, ¿no? Tienen que darle la responsabilidad a alguien. Yo les sugiero que hagan una nota de lo que evaluaron, del riesgo alto, de la indicación que dieron. Inclusive a veces nosotros lo que hacemos, si no estamos como muy seguros de que, o sea, las personas no nos dejan con mucha seguridad de que sí van a ir, les pedimos que firmen, ¿no? Se le avisó que tenía un riesgo de suicidio alto, que era súper importante acudir a evaluación de urgencia, y aquí ponemos, se hace responsable tal persona, y le ponemos los nombres y firma, ¿no? Porque sí es algo que nos puede, bueno, no sé qué tanto sea la repercusión sobre los psicólogos, la verdad desconozco, ¿eh? Pero para los psiquiatras sí es un tema legal importante, entonces siempre tenemos que hacer la referencia adecuada cuando tenemos un riesgo de suicida de moderado a alto. Uh-huh. Hay situaciones excepcionales como TLPs que tienen ideación suicida súper recurrente. Ahí muchas veces si ya están en terapia de DBT, lo que DBT dice es no los internes, ¿no? Porque DBT actúa en ese momento. Pero esto siempre cuando esté en un tratamiento de DBT ya con un terapeuta fuerte y todo eso, bueno, puedes no internar, pero ya bajo un protocolo establecido, que esa es otra cosa. Pau, creo que querías decir algo. Ay, es que me surgió una duda también. Uh-huh. O sea, ¿y qué pasa si miente? O sea, ¿ya ahí no podemos hacer nada? Y te dicen, no, todo bien, de que súper bien. Okay. Depende de la sensación con la que te quedes. Aquí viene la parte Ajá. clínica, ¿no? No te preocupes, no va a hacer nada. De que sí, todo bien. Y tú ves incongruencia de la valencia Ujú. emocional con la respuesta, entonces le dices, no, pues yo me tengo que asegurar, ¿qué crees? Que mejor le llamamos a Le tu marco, mamá y a tu ajá. papá y Ah, ya, así, súper, y sí. sí, O sea, eso o lo sea, pensaba por adultos, porque con más chicos, pues tienes el contacto ahí directo. también. Pero, Yo tengo pacientes universitarios que ajá. así de que no, ya olvídalo, ¿eh? No, Ajá, que todo olvida que te bien, dije, no es mejor. cierto, todo bien, Sí. ya no voy a hacer nada. Ajá. Ay, pues ¿No? sí, Sí, siempre que me tú tengas surgió así como esa tema. sensación, mejor asegúrate. O sea, Ujú, no, es sí, mejor pecar de precavido, de sí, que no. Mil gracias, bye bye. Sí, sí, gracias. entiendo. Sí, Ujú. sí, pues sí. Gracias. Si él tiene su familia en otro estado, pues me imagino que igual haces un esfuerzo de conseguir el número de un amigo, un colega del Ujú. trabajo. Totalmente, ¿eh? O sea, de alguien que pueda ayudar en este momento. Digo, afortunadamente, digo, el factor humano en ese tipo de crisis, la verdad es que finalmente es padre. Hay veces que hasta la vecina, ¿no? Ha entrado al quite, o sea, cuando no tienen familiares. Entonces, afortunadamente en esos momentos de crisis, como que yo creo que todos los humanos tenemos una protección por la vida y aunque te caiga mal el vecino, si te avisan, oye, tu vecino va a estar, necesita esta compañía, lo puedes acompañar a otro hospital, hasta los vecinos acceden, ¿no? Entonces, sí, les sugiero tener siempre como el teléfono de un contacto, o sea, le pueden decir de referencia por cualquier cosa, capaz que un día aquí te rompes
una pierna, no sé, cualquier cosa. Entonces siempre es Ujú. bueno tener contacto de alguien más. Y lo que dice Ana también, de que hay machote de eso que yo pueda simplemente llenar, o lo hago a pulso y luego firmar ahí, o... Pues mira, la verdad es que nosotros tenemos como un resumen, no es como un formato legal específico. Por ejemplo, nosotros ponemos en el resumen clínico, valoro a Susanita el día tal, quien tiene diagnóstico de tal cosa, me está refiriendo ideación suicida con plan estructurado. Por el alto riesgo suicida se le sugiere acudir a consulta de urgencia para valoración de tratamiento intrahospitalario. Nosotros sí le ponemos, pues, porque es la indicación, ¿no? Y ustedes le pueden poner por la valoración de urgencia porque tiene riesgo suicidio alto por un psiquiatra o por un servicio de urgencia psiquiátrico, y acude su familiar tal a quien doy aviso. Listo. Su nombre, digo, en una hoja membretada de preferencia, donde estén tu cédula, consultorio y todo eso. Y te quedas tú con una copia y yo a veces le doy esa es mi referencia, ¿no? Con esa van acá, con esa van a tal lado. Ujú. Súper. Gracias. Obviamente, si tienen psiquiatra, yo te sugeriría que te comuniques con el psiquiatra y le digas, oye, pues tu paciente está así, ¿qué hago? ¿No? O sea, yo le veo un riesgo de suicidio alto, ¿qué hago? ¿Tienes chance de verlo? ¿Lo mando acá? O sea, si tienen psiquiatra, lo que les sugiero a ustedes es que compartan la responsabilidad con su médico. Si el médico está de vacaciones, no les contesta, que puede ser súper frecuente que pueda pasar eso, entonces ustedes ya sí lo tienen todo el derecho y de poderlo enviar a un servicio de urgencia. Bueno, algo más, digo, creo que aquí lo que nos falta es hacer el enlace con recepción, que ahora que regrese a Siri Bren, tal vez les pueda, vamos a hacer una revisión de varias cositas, entonces creo que ahí vamos a instalar esto del protocolo de alguien en riesgo, aunque es algo que hemos estado hablando desde que sucedió esa situación, ¿no? Pero de todos modos vale la pena tener como un protocolo de cuando alguien hable. Pues algo más, ya ahora sí nos pasamos un montón, estamos en las 2:26. Podríamos hablar y hablar de suicidio, la verdad es que es un tema interminable, la verdad es que es muy interesante, hay muchas cosas que podemos hacer al respecto, y si están de acuerdo, podemos más adelante hacer una sesión académica de TDA y suicidio, ¿no? Y ampliarnos un poquito más de eso, y ya si quieren proponer alguna otra, Carla, que muchísimas gracias, estuvo súper bien, y gracias por esa aportación, además voluntaria, espontánea, muchísimas gracias. Muy oportuna para el equipo. Bueno, chicos, pues fue un gusto, gracias por su tiempo y nos vemos el próximo jueves que hay sesión académica en la noche. Gracias. Caso clínico. Gracias, Carla. ¿Sale? Buen fin. Cuídense. Muchas gracias. Bye. Bye, bye. Gracias. Gracias, bye.